Buenas tardes, iniciamos con un pelín de retraso, disculpen que me retrasé. En una consulta iniciamos esta nueva clase sobre la obra de Sigmund Freud que impartimos los jueves cada 15 días en horario de las 5 de la tarde, transmitiendo desde Las Palmas de Gran Canaria. Mi nombre es Pino Lorenzo López y soy psicóloga y psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Bueno, hoy vamos ya a terminar, venimos con el texto del caso Juanito, análisis de la fobia de un niño de 5 años, y ya hoy las anteriores clases están todas colgadas en YouTube, en el canal de YouTube Pino Lorenzo, y ahí pueden acceder a las anteriores clases y a todo el curso sobre la obra de Sigmund Freud, así como a muchísimos vídeos sobre psicoanálisis, más de 150 vídeos tengo en ese canal. Les invito a suscribirse a ese canal y a ver los contenidos, compartirlos y también sugerir temáticas para trabajar en estos directos. Hoy va a ser ya la última clase del texto El caso Juanito, análisis de la fobia de un niño de 5 años. Y lo que veníamos viendo, nos quedábamos el último día, empezamos y avanzamos bastante el tercer punto del texto, la epicrisis, o un poco el resumen o conclusión del texto. Y hoy vamos a continuar con esa epicrisis y ya vamos a terminar el texto. Dos cosas importantes de este texto que tenemos que tener en cuenta. Una es que en este texto vamos a ver una de las neurosis más comunes, nos dice Freud, como es la fobia. Vamos a ver su mecanismo, cómo se produce, además cómo se produce desde el mismo momento de su aparición. Quiero decir, los análisis, la peculiaridad de este caso, del análisis de la fobia de un niño de 5 años, es que su padre, que es podríamos decir, el que realiza el análisis con la supervisión de Freud, pero el que realiza el análisis, va tomando observaciones de la vida sexual infantil de su hijo, y cuando irrumpe o cuando aparece la fobia, la enfermedad, va tomando nota de todo lo que ve, además de que va haciendo interpretaciones sobre esas observaciones. Es decir, que en el mismo momento del nacimiento de la fobia va interviniendo, va haciendo la terapia. En los análisis de adulto que Freud atiende o atendía, las fobias o la sintomatología que traen los adultos es una sintomatología que aparece en la edad adulta, no en el estatus nascendi, no en el momento en que aparece por primera vez el síntoma, sino ya los síntomas deformados de mil maneras y con otras características. Freud nos viene a decir que en este texto que los complejos que están detrás de la explicación del caso de Juanito son los mismos complejos psíquicos que él estudia en los casos de los neuróticos adultos que él trata en su consulta, ¿no? Dice que nada de lo que el caso Juanito no le ha descubierto realmente nada nuevo con respecto al tratamiento de la fobia o de la neurosis que ya él no viera en sus casos de neuróticos adultos, ¿no? Pero es verdad que tiene esta peculiaridad, que es en el momento en que aparece la sintomatología, está ahí el padre tomando nota e interviniendo a la vez, ¿no? Esta sería una característica de este texto muy importante. Pero a la vez vamos a ver que también este texto es muy importante porque también nos va a aportar
o va a ser una contribución a todo el tema o la temática de la sexualidad infantil. Este texto, recordemos que es de 1909. Y en 1905 Freud publica 3 ensayos para una teoría sexual, donde entre los primeros temas de este ensayo, de este texto, es la sexualidad infantil. Pues bien, este texto posterior va a demostrar con observaciones reales, en este caso en un niño de 5 años y de antes incluso, porque el padre empieza a tomar observaciones sobre su hijo desde los 3 años y medio aproximadamente. Pues va a aportar nuevos datos, o más que aportar nuevos datos, va a corroborar las teorías y los descubrimientos que Freud publica en 3 ensayos para una teoría sexual. ¿Vale? Por esto entonces es tan importante este texto. Bien, permítanme un momentito que voy a buscar un poquito de agua, ya estoy con ustedes. Bueno, vamos entonces ahora a ver que la fobia, Freud la va a situar, dice que la situación de la fobia dentro de las neurosis han sido hasta ahora muy indeterminadas. Y ahora Freud la va a incluir dentro de lo que él va a llamar la histeria de angustia. Nosotros hasta ahora hemos visto la histeria de conversión, que es frente a un contenido intolerable o frente a un aumento de una intensificación de la libido en un sujeto. Uno de los caminos que puede seguir es la represión de esa intensificación de la libido, y en el caso de la histeria de conversión, que la estudiamos por ejemplo en el caso anterior que vimos, el caso Dora, decíamos que esa libido, que la libido desligada del material patógeno, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. En la histeria de conversión se produce una situación conflictiva a nivel psíquico para el sujeto, ¿no? Algo que le es intolerable al sujeto. Bueno, en la histeria de conversión se reprime ese contenido intolerable para el sujeto y el mecanismo de la histeria sería y deriva en la conversión o en la inervación somática, en una inervación somática, ¿no? Por ejemplo, después de la represión, en la histeria aparece un síntoma físico somático, como puede ser una parálisis de uno de los miembros de las extremidades, una neuralgia, una parálisis facial, la inhibición de una función vital, como por ejemplo la vista, ¿no? Y puede aparecer, por ejemplo, la ceguera histérica, ¿no? Entonces se ha producido una inervación somática, se transmuta la libido desligada del material patógeno, transmuta en una inervación somática. Bien, pues en la histeria de angustia, que es como Freud donde Freud va a incluir a la fobia, en lugar de esa libido transmutarla en una inervación somática, se transforma en angustia, ¿vale? En el caso Juanito, lo venimos viendo en las clases anteriores, la intensificación ¿no? En el caso Juanito veíamos que lo que había desembocado o lo que había llevado a aparecer la fobia en Juanito
había sido había habido un motivo ocasional, ¿no? Había un motivo ocasional que había producido la emergencia de la fobia, como había sido que un día paseando con su madre por la calle había presenciado la caída de un carruaje de caballos que llevaban detrás un ómnibus, y bueno, incluso el caballo había muerto y eso había impresionado muchísimo a Juanito. Tanto que ya cuando salía a la calle tenía miedo que volviera a ocurrir ese suceso. Ese sería el motivo ocasional. Pero la causa, o entre las causas que puede estar para la eclosión de la fobia, podría ser una intensificación de la excitación sexual en Juanito, de los componentes eróticos en Juanito, dirigidos en ese momento, como se encuentra el niño en el complejo de Edipo, dirigidos hacia la madre. ¿Vale? Esa sería la causa profunda, ¿no? La causa necesaria que tiene que estar, ¿no? Esta intensificación podría ser, ¿no? Entonces, como decimos, en la histeria de angustia o en la fobia, la libido desligada del material patógeno, como esta intensificación de la libido, primero es intolerable para el niño porque el niño no tiene capacidad de darle una salida práctica a ese incremento de la libido, ¿no? A ese incremento de la excitación sexual. El niño no tiene materialmente, su cuerpo no está preparado para hacer una descarga sexual de ese incremento de la excitación. De tal manera que no tiene, como digo, no tiene esa capacidad para dar una respuesta. De tal manera que esa intensificación es de tal manera que la libido que está dirigida hacia los contenidos, hacia esas representaciones intolerables para el sujeto, son reprimidas. La libido no es reprimida, la libido es transformada en angustia. Lo que es reprimido son las representaciones intolerables. Por ejemplo, pues que esa libido está ligada a objetos incestuosos como es la madre, ¿vale? Entonces, esa libido que queda libre se transforma en la fobia, en la angustia. Bien, nos dice Freud que la histeria de angustia puede mezclarse en cualquier medida con la histeria de conversión, pero también puede aparecer la histeria de angustia, por un lado sola, sin la histeria de conversión, y a la vez la histeria de conversión sin histeria de angustia, ¿vale? Dice Freud que el caso de Juanito sería este último, sería la histeria de angustia sin conversión, ¿vale? La libido desligada del material patógeno se transmutaría en angustia, ¿vale? De esa sería la fobia o el padecimiento de Juanito sería de ese orden, ¿vale? Nos dice Freud una cosa muy interesante, y es que la histeria de angustia o fobia es la enfermedad psiconeurótica más frecuente y de aparición más temprana. Cuando los padres dicen que su hijo es nervioso, lo más probable es que responda, o lo que su hijo está presentando sea temores o angustia, diferentes temores o diferentes angustias, ¿vale? Es el síntoma psiconeurótico de aparición más temprana. También es la enfermedad neurótica que menos va a exigir una constitución especial en el sujeto, ¿no? Y por tanto, la que más fácilmente puede ser contraída en cualquier momento de la vida.
De hecho, no hay que más que hacer un repaso a nuestro alrededor y preguntar a personas conocidas, ¿no? Para ver cómo la fobia es muy común, mucho más común de lo que creemos, ¿no? Y el que no tiene una fobia a hablar en público, tiene una fobia a las cucarachas o tiene una fobia a los espacios cerrados, digo que es mucho más común de lo que creemos. Bueno, por esto mismo que dice Freud, ¿no? Porque no necesita una constitucionalidad o no exige una constitución especial para aparecer, ¿vale? Y puede aparecer más fácilmente en cualquier momento de la vida. De hecho, es curioso, ¿no? Pero cuando uno escucha, ¿no? Atentamente a la gente a su alrededor, no solo en consulta, ¿no? Que bueno, que ya muchas veces en consulta pues las personas ya vienen con una sintomatología determinada, ¿no? Sino cuando escucha a su alrededor es una palabra, fobia, que tiene cierta popularidad, que se escucha con cierta frecuencia, ¿no? Vale. Y bueno, la histeria de angustia realmente, ¿por qué se llama histeria de angustia? Porque lo que decíamos, ¿no? La libido se transforma en angustia. Y luego, esta histeria de angustia evoluciona hacia la fobia. Es decir, la fobia sería la defensa frente a la angustia. ¿Cómo se defiende frente a la histeria de angustia? ¿Cómo se defiende el sujeto? Mediante el mecanismo de la fobia, que sería desplazando esa angustia sobre un objeto exterior no intolerable, no prohibido, no patógeno, podríamos decir, ¿vale? Inicialmente la angustia está asociada a un material o está dirigida o está relacionada con los deseos incestuosos prohibidos del sujeto. Esos deseos, esas representaciones son reprimidas, pero la angustia queda libre. ¿Cómo resuelve? Una forma, podríamos decir, de resolver la angustia el sujeto o el histérico. ¿Cómo la resuelve? Mediante el mecanismo de la fobia. Y es previniendo o defendiéndose de la fobia mediante un desplazamiento, defendiéndose de la angustia, mediante un desplazamiento de la angustia de esa representación intolerable a una representación tolerable para la conciencia, como puede ser, por ejemplo, cualquier objeto fóbico, ¿no? Como es en el caso de Juanito, los caballos, ¿vale? Miedo a los caballos. Inicialmente sería la fobia de Juanito. Podríamos decir que inicialmente toma esta forma, miedo a los caballos, es lo que el niño expresa inicialmente. Luego, conforme va transcurriendo el caso, vamos a ir viendo que este miedo a los caballos se va transformando en miedo a que un caballo se caiga. Pero no solo va tomando esa transformación, que además luego en el curso del desarrollo del análisis llegamos al motivo ocasional de la eclosión de la fobia, como es la experiencia traumática que el niño que el niño sufre frente a la caída del caballo, ¿no? Vemos que no solo va a ser, como digo, fobia a la caída del caballo, sino que también va a ir tomando, a medida que el análisis va caminando, el análisis que realiza el padre, ¿no? Con la supervisión de Freud, y a medida también que los complejos o los contenidos reprimidos van interpretados por
por las interpretaciones que va dando el padre al niño de lo que le pasa, se van manifestando más otras formas más específicas quizá de la fobia, como son, averiguamos entonces que el niño tiene miedo también a no solo a los caballos que muerden, como era inicialmente, o a los caballos que se caen, sino también a los carros de mudanza, a los ómnibus, que son vehículos muy pesados, al instante de ponerse en marcha los caballos, a los caballos de aspecto corpulento y pesado, a los caballos que pasan muy deprisa, ¿no? En todo el análisis que llega un momento que ya el niño, nos dice Freud, porque al principio el padre dirige bastante el análisis del niño, pero llega un momento que se va haciendo independiente y el niño va ya se va haciendo protagonista del análisis y va verbalizando muchísimas situaciones que cogen al padre por sorpresa, pero que le dan mucho material a Freud para realmente lo que le es interesante a Freud, ¿no? Que es la asociación libre del niño, ¿no? Porque el padre veíamos que introducía muchos elementos que desviaban un poco también, ¿no? El padre que era discípulo de Freud y tenía conocimientos de la teoría psicoanalítica, con las preguntas que le va haciendo al niño va también siguiendo un camino que parte de una hipótesis y de una teoría, ¿no? Entonces cuando el análisis empieza a tener esta independencia del padre y ya el niño se va haciendo el protagonista del análisis, pues el niño empieza a asociar libremente y a partir de ahí eso le da muchísima información a Freud, ¿no? El padre sigue tomando nota y son las notas que periódicamente le envía Freud, ¿no? Entonces, el sentido de todos estos objetos fóbicos podríamos resumirlo en que tiene miedo a que los caballos se caigan e integran su fobia todo lo que pueda provocar tal accidente, ¿no? Sería como que los caballos se caigan, sería como el resumen de todo lo que está relacionado con los diferentes objetos fóbicos. Freud también nos va a decir una cosa en este momento, y es que aunque el motivo ocasional, aunque el motivo ocasional de la fobia va a ser inicialmente la caída que presencia en la calle Juanito de un carruaje de caballos, realmente esta experiencia, dice Freud, que en sí no tendría la capacidad traumática, se asocia a otra experiencia que esa sí ya tendría la capacidad para haber generado la fobia. Y esa otra experiencia tiene lugar en Munden, que es el lugar de veraneo de la familia de Juanito, y donde una vez jugando, Juanito solía jugar con sus amigos a los caballos, ¿no? A jugar a los caballos, ¿no? Que los niños se subían uno sobre otro jugando a hacer el caballo, ¿no? Un día uno de esos niños se cae, ¿no? Jugando él en ese momento a hacer caballo, se cae y se hace sangre, y aquello impresionó mucho a Juanito. Pues dice Freud que esta otra escena, que estaba más reprimida, parece ser la que tendría más capacidad traumática y escena que aprovechó el motivo ocasional para emerger en la fobia. Porque nos dice Freud que la fobia emerge, perdón un momento, vale, la fobia emerge, vale, ya está, ya aparece por aquí. Ya saben que pueden hacer si quieren alguna pregunta en directo, que la contestamos en directo.
Bueno, como decimos, la fobia emerge justo después del episodio del accidente del caballo que se cae por la calle, ¿vale? Ahí emerge la fobia. Entonces, se pregunta Freud, dice, ¿cómo la transformación de la libido en angustia llega a proyectarse sobre el caballo como objeto principal de la fobia? Aquí nos habla Freud de que los caballos habían sido, y esto es algo común que ocurre en la fobia, los caballos habían sido un objeto de placer para el niño, habían sido objeto de sus juegos con sus amiguitos de Munde, juegos que le habían hecho disfrutar mucho. Y probablemente, dice Freud, esto no lo sabe, pero lo hipotetiza, dice que probablemente el padre del niño hubiera sido su primer compañero de juego, de subirse a los caballos, ¿vale? Con lo cual se hace fácil trasladar de la escena traumática del niño, del amiguito que se cae, Federico se llama este amiguito, que se cae y que impresiona mucho al niño, ¿no? Se hace muy fácil traspasar de este niño al padre el temor y de ahí pasar a los caballos, ¿no? Seguramente ese es el motivo de que sean los caballos el objeto fóbico. Porque vamos a ver que el objeto fóbico no es cualquier objeto fóbico en el sujeto, ¿vale? En cada sujeto que presenta una fobia tiene una significación el objeto fóbico, por qué en ese sujeto es un objeto fóbico y no otro, ¿vale? Entonces vamos viendo por qué, o vamos entendiendo por qué Juanito tiene temor a los caballos. Vale. Bien. Pero también nos dice Freud que a la vez porque en una sesión que el padre de Juanito lleva al niño a ver a Freud, Freud llega a la conclusión de que a lo que tiene el padre, que el miedo a los caballos es un desplazamiento del miedo al padre, porque aunque ya el padre lo sospechaba, ¿no? Sin embargo, la confirmación viene cuando el niño está en la consulta con Freud, porque el niño dice que a lo que especialmente le tiene miedo es a unas especies de orejera que tiene el caballo en esta parte y un bozal negro. Entonces Freud mira al padre y dice, como las gafas y el bigote de tu padre, ¿no? Y aquí el padre, que no había caído, él no había, claro, siendo él el psicoanalista que analizaba a su hijo, lógicamente se la pasaban por alto algunas cuestiones, y él no había caído sobre esos rasgos, ¿no? Entonces ahí Freud dice, no hay duda que los caballos están representando al padre, y el temor a los caballos viene a representar el temor frente a el castigo que el padre puede procurarle por los deseos hostiles que el niño, por estar inmerso en el complejo de Edipo, siente hacia él. Hostilidad que inicialmente convivía perfectamente con el amor que el niño también siente hacia el padre. Hostilidad y amor convivían perfectamente, pero que a partir de un momento determinado, en Juanito, esa ambivalencia de amor y hostilidad
se le hacen, le generan un conflicto y es por lo que aparece la fobia. ¿Vale? Como solución entre comillas, al conflicto. Puedo seguir amando a mi padre y desplazo la hostilidad y en este caso el miedo por castigo, miedo por temor a la hostilidad del padre o al castigo del padre hacia el caballo. Es una forma de resolver el conflicto. Bueno, a partir de que el niño va, tanto el padre como Freud van a interpretando el complejo de castración en el que se encuentra el niño, el complejo edípico en el que se encuentra el niño va pudiendo elaborar todo lo que le va ocurriendo. La fobia va dando paso, podemos decir, a fantasía, ¿no? Perdona. La fobia va dando paso a fantasía. Entonces, en ese momento que empiezan a emerger otras asociaciones libres en el niño, empiezan a aparecer otros complejos que estaban, o quizás sobre los que el padre no es que estuvieran más reprimidos en el niño, sino que quizás el padre no había advertido, ¿no? Como es el complejo excremental, donde Juanito también en este momento de su desarrollo psicosexual está en la investigación de el origen de los niños, de dónde vienen los niños, ¿no? Él tiene los niños crean unas teorías que no tienen ninguna influencia externa. Esas teorías son teorías propias, originales en los niños, para que ellos crean para poder explicarse ese mundo exterior que les es tan extraño y tan ajeno muchas veces, ¿no? Entonces ellos tienen una ligera intuición de que los niños, Juanito, en el caso de Juanito, por ejemplo, llega a darse cuenta que su hermanita, ¿no? Además, en el caso de Juanito, el hecho tan importante del nacimiento de una hermanita, cuando él está en todo este momento, hace que es un hecho muy importante en su constitución psicosexual, ¿no? Entonces, él se empieza a preguntar de dónde viene esa hermanita. Y él llega a construir la teoría de que esa hermanita incluso llega a entender que estuvo dentro de la madre, ¿no? Y aquí aparece las derivaciones del objeto fóbico de los caballos a los carros, a los carruajes, a los, como decíamos antes, a los caballos pesados, a los carruajes pesados, a que los caballos caigan y entonces todo el carruaje caiga detrás, tiene que ver con el parto, con el complejo del parto. El niño está, mediante la construcción de esta fobia, el niño está construyendo también, es como si estuviera, podríamos decir, resolviendo de alguna manera todas estas teorías que están en él, pero que claro, que están abocadas al fracaso, todas estas teorías. ¿Por qué? Porque el niño no puede acceder a los elementos más importantes para llegar a descubrir pues lo que está detrás de un parto, ¿no? En primer lugar, la existencia de la vagina en la mujer, ¿no? Y en segundo lugar, la existencia del coito.
todo eso, todo ese material se le pierde al niño, ¿no? Él puede construir, y de hecho construye en este complejo excremental, cómo llega a construir que el niño está dentro de la madre y que lo va a expulsar mediante el ano, ¿no? Lo expulsa como si fuera una caca al niño, ¿no? Entonces aquí, a medida también que le van dando los padres, y Freud también en alguna ocasión le van dando explicaciones, nos dice Freud, incluso aquí dice que él, porque claro, ocurre una cosa en el caso Juanito, y es que cuando el niño está en todas estas situaciones psíquicas, también el niño está preguntando, ¿no? También el niño va al padre y le pregunta que de dónde viene su hermanita o de dónde vienen los niños. Y aquí su padre le explica la teoría de la cigüeña, teoría que él, de la que sospecha desde el primer momento, más allá de sus manifestaciones, como de que la acepta, ¿no? Sospecha y no le da ninguna credibilidad, ¿no? Y él intuye que tiene que ver con otros aspectos, ¿no? Que tiene que ver con otros aspectos. Entonces, aquí la confianza que nos dice Freud, que la hostilidad sobre el padre también va a caer o también va a producirse porque el padre de alguna manera le va a dificultar su acceso al entendimiento, ¿no? A su investigación sexual en la cual está en este momento, ¿no? Entonces, el niño durante el análisis, en algunos momentos se burla del padre, incluso con la propia teoría de la cigüeña, se burla de él, y nos dice Freud que es como una forma de decirle: tú me engañaste con la teoría de la cigüeña, ahora yo me voy a burlar de ti, y le empieza a decir una serie de ideas fantasiosas que el niño mismo luego le dice que no son verdad, ¿no? Es decir, se venga del padre, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, Freud nos dice que él los padres no llegan, ¿no? Los padres o el padre sí que llega a hablarle del complejo de Edipo, ¿no? a su hijo, y le dice, pues, ¿no? de esa hostilidad que él siente hacia él y que está desplazada sobre los caballos, tiene que ver con que el padre es un rival frente a las inclinaciones amorosas hacia la madre, ¿no? Entonces, esa rivalidad que el niño va a resolver de alguna manera en la fobia, también produce una ambivalencia muy fuerte para el niño, ¿no? Entonces, como decía, y ahora se me fue lo que iba a decir. Ay, se me acaba de ir. Se me acaba de ir lo que iba a decir. Bueno, si alguien me puede recordar, sería fantástico. Era una idea y se me fue. ¿Ves? Me vino un pensamiento. Vale, la investigación sexual. Claro, como digo, el niño está en toda esta investigación sexual que el padre de alguna manera viene a vengarse del padre. Entonces, los padres le dan toda esta información sobre el complejo de Edipo, pero dice Freud, yo le hubiera dado al niño incluso la información sobre la existencia de la vagina y del coito, ¿no? Aquí dice Freud, seguramente habrá personas que se rebelen sobre esto y diga que eso va a incurrir en generar una perversión en el niño, ¿no? Pero nada más lejos de la realidad, porque ni eso va a hacer aumentar
la inclinación amorosa en el niño, ni la hostilidad, ni su actividad sexual va a aumentar en relación a eso, ¿no? Con lo cual, pero bueno, es información que queda sin ser interpretada, podemos decir, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante todo esto? Porque vamos a ir viendo cómo, dice Freud, el analista, en este caso el padre, o el analista en la labor analítica, precede o va por delante del paciente, ¿no? Porque el analista sabe lo que le pasa al paciente, ¿no? Y le va traduciendo a la conciencia los complejos inconscientes que están detrás de su problemática. Pero, a ver, voy a decirlo como lo dice Freud, ¿no? El médico o el psicoanalista le precede cierto trecho al paciente en la comprensión de sus problemas, pero el paciente llega a ella por caminos propios, reuniéndose con él en la meta fijada. Es decir, que la labor de análisis y la labor del propio proceso del caso de Juanito es que el analista sabe lo que le pasa al paciente, ¿no? Aunque no se lo diga, sabe lo que le pasa al paciente. Y en ese sentido le tiene cierta ventaja, pero ha de esperar toda la labor de análisis, esperar a que el propio paciente, por sus propios medios, vaya llegando a esa comprensión de los problemas con los que cuando llegue a esa comprensión de los poemas, se unirá a la meta fijada con el médico, ¿no? Se unirá a la teoría, a la construcción que el médico va haciendo de lo que le pasa al paciente. Es decir, que es el propio paciente, con ayuda de las interpretaciones del analista, el analista no le puede decir al paciente lo que le pasa. Si el analista le dice al paciente lo que le pasa, el paciente se va. No permanece, o sea, no tolera la verdad. El aparato psíquico está preparado para no saber nada de lo que nos pasa. Entonces, la labor del análisis por eso es tan extensa, si queremos usar esa palabra, o por eso conlleva el tiempo que conlleva. No vamos a decir que es extensa, porque tiene que ir dando el tiempo al paciente de ir llegando por sus propios medios a la comprensión de los problemas. Vale, vamos aquí con una pregunta. Buenos días, profesora. Buenos días. Buenas tardes desde aquí, desde España. Esto es el saber del no sabido a lo que Lacan nos trata de explicar. Efectivamente, ese es el saber no sabido. Un saber inconsciente. Exactamente. El analista le va con la interpretación, va desvelando. Realmente el analista le va acercando al conocimiento sobre lo que le pasa, ¿no? Le va levantando el velo, ¿no? Por otro lado, también se dice no solo de hacer consciente lo inconsciente, sino también se dice que le va también produciendo el deseo inconsciente. Pero eso es conforme a que el paciente se va conociendo, va teniendo comprensión de sus problemas, ¿no? Muchas gracias, gracias a ti, David. Por aquí saluda Juani. Hola, buenas tardes, Juani. Vale. Entonces es muy interesante, por eso a mí quizá hay muchísimas cosas en este texto muy interesantes, muchísimas cosas de las que nos podríamos detener y hacer clases enteras con una sola, o sea, con un solo de los folios
que tengo aquí preparado, podríamos hacer una clase entera. Pero para mí, dentro de todo y dentro de la importancia de la sexualidad infantil, para mí ha sido este punto, ha sido como algo muy importante en este texto, ¿no? Cómo en este texto nos va, vamos viendo un análisis en directo, podríamos decir. Un análisis, en este caso sobre un niño, en vivo y en directo, ¿no? Vamos viendo además también el trabajo de supervisión que hay detrás, ¿no? de este caso, ¿no? El trabajo de supervisión en este caso de Freud, ¿no? El trabajo que Freud hace de supervisión sobre el psicoanalista, que en este caso es el padre, ¿no? Entonces es muy interesante, ¿no? Cómo pues la supervisión que todos los psicoanalistas de grupo cero por lo menos hacemos, pues cómo aquí se da, es un texto también para ver una supervisión, en este caso, por Freud, ¿no? Entonces es muy, muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, ya para ir terminando, ¿no? Y, como digo, de las 1000 cosas que se nos quedan, por supuesto invito a todos a que se lean este texto, porque, como digo, es un texto complejo, es ciertamente complejo, porque, sí quería decir una cosa que nos dice Freud al final, que me parece también muy importante, ¿no? A ver, creo que está aquí. Porque nos habla de este caso, del caso Juanito. Dice, y ahora digo lo último, que es muy interesante, el apéndice de 1922 en relación a Juanito, en relación al niño. ¿Qué pasó con el niño, ¿no? En 1909 publica este texto y luego nos cuenta en 1922, que se los leo ahora. Pero antes de eso nos dice Freud, dice, no puedo despedirme de la fobia de Juanito sin hacer constar algo que hace especialmente valioso para mí el análisis que le llevó a su curación. Este análisis no me ha revelado nada que no hubiese yo ya descubierto en los análisis de los adultos, lo que decíamos antes, ¿no? En los análisis de los pacientes neuróticos adultos. Y como las neurosis de estos otros enfermos pudieron ser, sin excepción alguna, referidas a los mismos complejos infantiles que descubrimos detrás de la fobia de Juanito. Es por esta razón que me inclino a escribir a esta neurosis infantil una significación típica y ejemplar, como si toda la diversidad de los fenómenos neuróticos de represión y toda la riqueza del material patógeno pudieran derivarse de un número muy escaso de procesos desarrollados en los mismos complejos de representaciones. Es decir, es un ejemplo, es un caso de un típico ejemplo ejemplar. Pese a las múltiples manifestaciones que toma este caso, o pese a las múltiples manifestaciones de una neurosis en un adulto, podemos reducirla a unos cuantos complejos infantiles que, ¿no? Muy escasos procesos o complejos, procesos desarrollados, muy escasos procesos desarrollados en los mismos complejos infantiles. Es decir, que al final todos padecemos, podríamos concluir, de los mismos complejos infantiles, ¿no? Como son los que hemos visto en este caso de Juanito. Y ya para terminar, y si no hay ninguna pregunta, dice Freud que en el año 1922, un día se le presenta un joven
que le dice ser Juanito, el niño al que había sometido a análisis, ¿no? Dice, en la primavera de 1922 se me presentó un joven declarando ser aquel Juanito cuya neurosis infantil había yo descrito en 1909. Su visita me satisfizo mucho, pues 2 años después del análisis le había perdido la pista y en más de un decenio no había sabido nada de él. La publicación de este primer análisis de un niño había despertado gran interés y aún más indignación, profetizándose para la pobre criatura toda clase de desdichas por haber sido despojado de su inocencia tan temprano y víctima de un psicoanálisis. Pero ninguno de estos temores se había cumplido. Juanito es ahora un apuesto muchacho de 19 años. Afirmaba encontrarse muy bien y no padecer trastornos ni inhibiciones alguna. No solo había atravesado la pubertad sin daño alguno, sino que había superado una importante prueba en su vida, como había sido la separación de sus padres. Sus padres se habían divorciado y habían contraído cada uno por su parte nuevas nupcias. Juanito en este momento vivía solo, pero en buenas relaciones con ambos, y solo lamentaba que la disolución de su familia le hubiera hecho perder el contacto con su hermana Hannah. Juanito me comunicó algo especialmente singular, nos dice Freud, tanto que no me atrevo a arriesgarme a dar explicación alguna. Cuando leyó su historial, me dijo, le había parecido totalmente ajeno a él. No se reconoció ni recordó nada. Solo cuando llegó al viaje de Munde, alboreó en su memoria la sospecha de que aquel niño podía ser él. Así pues, el análisis no había preservado el suceso de la amnesia, sino que había sucumbido también a ella, ¿no? Es decir, el niño había olvidado, había sucumbido. Toda la represión, pese a que se hace un análisis en edad tan temprana, toda la represión y todos los complejos en los que el niño estaba inmerso fueron reprimidos, como lo es en todos nosotros, ¿no? En todos nosotros la sexualidad adulta es la sexualidad infantil a condición de ser reprimida. En todos nosotros la sexualidad infantil está reprimida, ¿no? No tenemos recuerdos de todas estas situaciones en las que todos nos vimos, ¿no? Y nos compara Freud esta situación amnésica con algo parecido, dice, sucede en cuanto a los sueños cuando las personas familiarizadas con el psicoanálisis, que son despertadas durante la noche por un sueño, se ponen a escribir el sueño y el análisis del sueño, y cuando despiertan por la mañana han olvidado totalmente su contenido, el contenido del análisis, ¿no? Como en el caso de Juanito, toda aquella labor analítica que durante meses se estuvo realizando con él, ¿no? Conclusión. La represión es un mecanismo, o hay una represión primordial que es necesaria para la constitución psíquica del sujeto, y luego está la represión como mecanismo de la enfermedad, o como mecanismo de la enfermedad neurótica, como por ejemplo, en este caso, la histeria de angustia o la fobia o una fobia. Bueno, y no sé si quieren hacer alguna pregunta, algo que se les quede por ahí sobre lo que quieran preguntar. Bueno, si no hay nada más, vamos entonces a terminar ya esta clase por hoy. Terminamos el caso Juanito.
Nos metemos, creo que es el hombre de las ratas, creo que es el próximo caso. Vale, Juani pone un dedo así. Gracias, Juani. Gracias por tu permanencia. El próximo caso, si no me confundo, es el hombre de las ratas. Iniciamos el hombre de las ratas, caso que nos va a llevar varias clases también y que iniciamos dentro de 2 semanas concretamente, ¿vale? Dentro de 2 jueves, en horario de 5, horario de España y de las Islas Canarias. Seguimos la próxima. Vamos. Vale, a ver, por aquí alguien pregunta en el último minuto. Vamos a leerla. Disculpe a lo que acaba de mencionar, me temo yo otro texto de 1925, la pizarra mágica, donde puede... Lo de la pizarra mágica. Sí, la pizarra mágica es el mecanismo de la pizarra mágica, del inconsciente. Exactamente. Esa clase la tenemos, esa clase está en YouTube y lleva el título, no me acuerdo de la pizarra mágica, no me acuerdo el título de ese texto, pero la clase en el canal de YouTube, Pino Lorenzo, la clase lleva el título, el vídeo, digo, lleva el título del texto, o sea que lo puedes encontrar en YouTube. Y sí tiene que ver con la pizarra mágica, pero no era la pizarra mágica, no me viene ahora el texto, pero sí habla sobre cómo la pizarra mágica, que es esa que se pasa esas pizarras mágicas, ¿no? Que se escribe, luego se pasa como una especie de borrador y luego vuelve a quedar la pizarra limpia para seguir escribiendo sobre ella, ¿no? Como esa pizarra está formada de varias capas, hay una capa que siempre está libre, disponible para recibir todas las nuevas percepciones, esa sería la conciencia, pero hay otra capa que van quedando las huellas, aunque no se vean en la capa exterior de la conciencia, las huellas, como en esa pizarra mágica, van quedando ahí. Y si uno hace un ejercicio así un poco de ver de esos labios, puede llegar a ver esas huellas en la pizarra mágica. Pues bien, esa huella sería el inconsciente, que no se ven en la conciencia, pero están ahí, sobredeterminando lo inconsciente, efectivamente. Bueno, ahora sí, seguimos la próxima. Muchas gracias.